Saludos a todos ustedes, amigos, comunidad del terror, bienvenidos a otra nueva emisión de Radio Relatos de Medianoche. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Armando Morales desde Guadalajara, Jalisco, México. Buenas noches a todos ustedes, espero que estén bien y listos, por supuesto, para otra noche de vivencias y relatos del público. Les quiero recordar, antes que nada, que ustedes pueden participar al teléfono 33 14 37 98 08, me pueden contactar por WhatsApp para enviarme su audio, llamarme para agendar y que yo mismo les tome el relato. No importa si es una vivencia que le ocurrió a otra persona, anímate a contarla en este espacio. Incluso puedes encontrar el enlace a mi WhatsApp en cualquiera de los videos de la caja de descripción que está abajito de este video o en el primer comentario fijado. De paso, recordarte por favor que te suscribas aquí al canal de YouTube Radio Relatos de Medianoche y por supuesto únete al grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Bueno, es un gusto saludarlos, amigos. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el programa de hoy. Cuando la noche cae y las sombras se alargan, los espíritus despiertan y el demonio aparece en tu habitación. Es cuando comienza la transmisión. Enciende la radio en la estación donde el horror cobra vida a través de las voces de quienes han vivido lo inexplicable. Sintoniza. Escucha. Y prepárate para el escalofrío. Aquí, en Radio Relatos de Medianoche. Bueno, pues vamos a empezar con la emisión de la noche de hoy. Esta es la emisión número 1. La semana pasada salió la emisión... esta es la emisión 2. La semana pasada salió la 1 y ya en este nuevo formato en donde ya me presento con ustedes. Y bueno, de antemano, gracias por los comentarios que me han escrito ahí en el chat de YouTube. Gracias por su apoyo. Gracias por seguir en este espacio. Y pues los relatos siguen. Ya empezamos de cero, pero no pasa nada. Empezamos y todo bien. Bueno, lo primero que vamos a ver, amigos, es esta imagen. Y el contexto es el siguiente. Dice: tenía 18 años cuando me junté con 6 amigos para ir a explorar una vieja hidroeléctrica abandonada en un cerro a las afueras de Santiago. Nada más no me dice si es Santiago de Chile o Santiago de dónde, porque ya le pregunté y no me ha contestado. Dice: llegamos a las 8:30 de la noche. El lugar no tenía vigilancia ni seguridad, así que prácticamente estaba solo para nosotros. Al principio todo era diversión, recorrimos las instalaciones tomando fotos, haciendo bromas y explorando cada rincón. Todo estaba cubierto de polvo, vidrios rotos, basura vieja. Armando, el lugar estaba tan abandonado que parecía que llevaba años así. Cerca de la hidroeléctrica había unas pequeñas casas que probablemente habían pertenecido a trabajadores o encargados del lugar. Entramos a revisarlas. Fue ahí donde el ambiente cambió. No sé por qué, pero desde el momento en que puse un pie dentro de esas casas, empecé a sentirme incómodo. Había colillas de cigarro tiradas por todos lados y un olor horrible, como a humedad mezclada con madera podrida. El aire se sentía pesado y hacía muchísimo frío, más que afuera. Nadie decía nada, pero se notaba que todos querían salir rápido de ahí. Como ya era tarde y el frío estaba empeorando, decidimos terminar el recorrido subiendo el techo de una de las estructuras para tomarnos una fotografía grupal antes de irnos. Ya arriba, todos hicimos una pose de té mientras cantábamos. Al mismo tiempo, era una broma interna, buena cosa de adolescentes, aquí menciona. Nos reímos unos segundos, entonces escuchamos algo moviéndose entre las plantas de abajo donde estábamos nosotros. De inmediato apagamos las luces y dejamos de hacer ruido. Pensamos que podía ser algún guardia o un vecino que quería corrernos del lugar. La oscuridad era total. No exagero cuando digo que parecía un pozo de petróleo. No se veía absolutamente nada. El único sonido que podíamos escuchar era la respiración de nosotros mismos. Ahí fue cuando empecé a ponerme nervioso. Nunca me ha gustado la oscuridad y podía sentir mi corazón latiendo rapidísimo mientras trataba de distinguir algo entre las sombras. Escuchamos entonces un grito. Hasta hoy sigo sin saber cómo describirlo bien. Sonaba parecido al grito de una mujer, pero al mismo tiempo no era humano, era
como más rasposo, más ahogado, como si algo estuviera tratando de gritar con la garganta destrozada. Sentí como la sangre se me fue directo a los pies. Todos nos cargamos de miedo al mismo tiempo. Prendimos las luces de golpe, bajamos del techo casi cayéndonos y corrimos hacia el auto sin mirar atrás. No volvimos a hablar durante el camino. Cuando llegamos a mi casa, le conté a mi familia lo que había pasado. Mi hermano me dijo que probablemente había sido un puma. Después busqué en YouTube grabaciones de gritos de puma. Sí parecían, pero lo que escuchamos aquella noche era mucho más agudo y tenía un eco extraño que todavía no logro olvidar. Desde entonces, cada vez que hago una exploración urbana, llevo un rosario conmigo porque sinceramente me dan miedo los fantasmas. No sé qué vimos ahí, pero no teníamos modo de averiguarlo ni pudimos tomar fotografía, pero sí fue aterrador. Bien, ahí está lo que nos compartió este amigo. Yo no había escuchado que los pumas hicieran un ruido como el que pudiera mencionar aquí, pero me puse a ver aquí en Google y esto fue lo que saqué. A ver, vamos a escuchar. Nunca había escuchado, la verdad, que hicieran ese ruido. Muy, muy interesante. Gracias, amigo, por este relato. Bueno, dejamos entonces este lugar de Santiago y nos vamos ahora con una vivencia que nos va a compartir una amiga mía, Alice Hernández. Muchísimas gracias por compartir esto, así que vamos a poner atención y vuelvo con ustedes. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero contarte una cosa que me pasó en una mina que la están usando para los turistas bajen a ver cómo trabajaban los mineros en aquellos tiempos. Entonces yo bajé con mi niña y con pues varios turistas, todos bajaron. Entonces como aproveché que todos estaban, ya hasta el fondo estaban todos y estaba el guía de turistas y los que están ahí en esa mina explicando todo cómo se trabajaba. De hecho ahí están unas estatuas, se puede decir así, de unos como mineros como escarbando y está toda la gente pues tomándose fotos adentro, escuchando al narrador. Y yo aproveché para tomarme una selfie y yo, te digo, me tomé la selfie y normal. Entonces cuando yo voy como en una minivan, no sé cómo decirte, que es un camioncito como para transportar a los turistas, yo iba revisando fotos, las que salían mal pues las iba borrando para que no me quedara, bueno, para que me quedara espacio para más fotos. Ahí no me fijé ya cuando estuve en mi casa, veo que se ve como una persona atrás, como una persona como con bigote blanco, como de aquellos tiempos de la Inquisición, o como el que venía con Sancho Panza, Don Quijote, más o menos como esas vestimentas. Y sí, cuando vas entrando se siente como entre frío, calorcito, o sea, porque pues es una mina, tiene que estar húmedo. Está húmeda, entonces siente como vaporcillo, pero hay unos nichitos como se puede decir que en las paredes de la mina hay unos nichos y hay como santitos. Entonces cuando precisamente, no sé si, bueno, te tengo que como que rayar donde pasamos mi niña y yo, como fuimos las últimas en entrar atrás de todos los demás turistas, cuando pasamos por ahí, las veladoras, la lumbrecita se daba, así como que la llamita estaba muy agitada. Y ahí precisamente por ahí se sentía mucho frío, se sentía como muy denso, muy, muy extraño la atmósfera. Y se me hizo raro porque dije, se supone que tiene que ser calorcillo, no frío. Entonces te digo que sí se siente feo ahí. No, y hay más fotos que yo tomé, pero las perdí, no sé si en otro celular o no las encuentro. Tomé una en la casa se llama la casa de los, es que muchos le dicen casa de los sustos, otros la casa de los tormentos, y es donde supuestamente era como donde la Santa Inquisición los castigaba con ya ves, con la dama de hierro, con el caballo, con muchos castigos muy horribles.
y ahí se siente la vibra desde que tú entras ahí como te esperas para que entre más gente. Se siente una vibra muy pesada, muy fuerte. De hecho, yo sí traía como dolor de cabeza cuando salí de ahí porque se siente feo, porque era el lugar donde sí los torturaban hasta matarlos. Ahí te explican que tiene como triple pared porque no querían que los gritos salieran hacia afuera. Pero sí está aterradorcillo ahí. Pero en sí, todo lo que es Guanajuato, todo lo que es el centro, los callejoncitos, se sienten vibras raras. Y bueno, Armando, ese es el relato que te quería contar. De antemano, muchas gracias y buenas noches. Y un saludo a toda tu comunidad de Radio Relatos de Medianoche. Hasta luego, Armando. Bien, ahí está lo que nos compartió Alice. Muchísimas gracias, Alice. Abrazos hasta contigo, hasta León, Guanajuato. Y bueno, antes de continuar, yo quiero compartirles algo que me contaron alusivo a esto que le ocurrió a Alice. Yo tengo una amiga que, bueno, esto me lo platicó hace años atrás. Y bueno, lo que le ocurrió también fue hace muchos más años atrás, cuando de hecho ni siquiera había iniciado con lo de los canales. Y ella me cuenta que en unas vacaciones que tomaron, iba su mamá, su papá, su hermano y ella, por supuesto. Iban a unos recorridos guiados a unas minas allá en Zacatecas. Dice que durante el recorrido, el guía que los iba llevando les explicó que en esos túneles había ocurrido un accidente a principios del siglo pasado, que fue como no me acuerdo cuándo me dijo, como en 1912, 15, una cosa así. Y según les contó que un grupo de mineros había quedado atrapado después de un derrumbe que fue provocado por una explosión de gas y que pues colapsó todas las vigas que eran de madera que sostenían todos los túneles y pues todo el techo se vino encima de ellos. Algunos murieron aplastados por las rocas y otros pues se quedaron encerrados y no pudieron salir durante días hasta que los encontraron. Pero él ya decía que en aquella época pues no existían equipos de rescate como los que actualmente hay y que muchos de los cuerpos nunca pudieron ser recuperados porque en ciertas zonas habían quedado completamente selladas, pues imagínate, bajo toneladas de tierra. Y según ella, mientras escuchaban esa explicación, su hermano, te digo que iba su papá, su mamá, su hermano y ella, dice que su hermano empezó a ver que al fondo de uno de los pasillos, allá en uno de los túneles, había un hombre. Y ella pensó que pues era uno de los visitantes, pero que cuando voltearon ella y sus papás, pues que no vieron nadie. Una cosa extraña que sí le pasó, pero ya después que estaba revisando las fotografías que había tomado durante este recorrido, era que en una de las imágenes al fondo aparecía una figura que era parecida a un minero, pues con su vestimenta muy antigua, tenía un casco, estaba muy delgado y que se estaba asomando por entre las piedras. Y dice que no podía tener sentido, no tenía sentido eso, porque no había nada, no se veía ahí, pero que era como que literalmente salía de entre la pared. Y otra cosa que dice que sí le dio bastante miedo es que estaba tomándole una foto ella a su papá, su mamá y a su hermano. Y dice que en la foto vio una mano que no pertenecía a ninguno de ellos, que estaba tomando por el hombro a su hermano, que era una mano larga, alargada, una mano pues ya como envejecida y como muy arrugada, como de un anciano, ¿no? Y que cuando tomó esa foto, pues ella de momento, cuando me estaba platicando que cuando tomó la fotografía, le digo, ¿no sentiste nada? Y dice que sintió algo que caminaba por atrás de con ella, pero que no le tomó importancia y que lo relacionó justo cuando vio esta fotografía. Y también me contó que en parte del recorrido les enseñaron que pues había unas campanas, ¿no? Una campana. Y esta campana estaba muy vieja, que de hecho ya no funcionaba y que supuestamente usaban para evitar accidentes dentro de la misma mina.
y el guía les dijo que pues ya no funcionaba desde hace muchos años, pero justo cuando el grupo iba saliendo escucharon el campanazo, el repique de la campana, saliendo desde el fondo del túnel. Digo, igual ha de haber sido una broma, pero pues no, nadie sabe, ¿eh? Pero dice ella que no puede ser porque no había nadie del recorrido al fondo. Pues no se puede saber, igual a lo mejor era una persona que estaba escondida, no sé, ¿verdad? Pero lo de la foto, ¿cómo te lo explicas? Entonces, así es, amiga, yo te entiendo esto de lo que viviste ahí en estas minas que comentas, que sí puede pasar. Bueno, dejamos este relato y vamos a lo que sigue. Bien, a lo que vamos enseguida es a esto. Bueno, aquí tenemos una fotografía con estos 3 sujetos, un fondo atrás muy lujoso, y el contexto es el siguiente. Durante la pandemia escaneé muchas fotos familiares antiguas para ayudarle a mi papá a conservarlas digitalmente. La mayoría quedaron olvidadas en carpetas de mi computadora, pero hace poco volví a revisarlas y encontré algo muy extraño. En una fotografía de mi papá con sus 2 amigos tomada en los años 80, a simple vista la foto parece normal, pero si observan con atención la ventana que está detrás de ellos cubierta por una cortina floral, se puede ver una mano sujetando el tubo de la cortina. Lo inquietante es que esa mano no parece pertenecer lógicamente a ninguna de las personas que aparecen en la imagen. Miren, ahorita que estamos hablando de las manos, yo cuando vi la imagen que me la enviaron, pues ya ves que en el WhatsApp se abre y se ve el recuadro. No la abrí, vi el texto y dije, caray, pues ¿cuál mano? Porque la mano, esta que está aquí, pues es de esta persona y pues tiene sentido, ¿no? Pero ella se refería a esta mano que está aquí arriba. Y si te fijas, atrás no hay, pues a menos que haya habido una entrada por ahí, pero no se ve porque se vería un poco más oscuro, ¿no? Pero mira, todavía no acaba el contexto, déjame acabarte de decir. Dice: para que fuera alguno de ellos, sus cuerpos tendrían que estar inclinados o colocados de forma muy extraña que debería notarse claramente en la fotografía, pero sus posturas no coinciden con eso en absoluto. Otro detalle raro es que la cortina está prácticamente pegada a la pared, así que realmente no parece haber espacio suficiente para que alguien estuviera escondido detrás con el brazo levantado. Además, si hubiera una persona detrás, la tela debería verse abultada o deformada, pero la cortina se ve completamente plana. Como contexto, la imagen fue escaneada digitalmente de la fotografía original. Si presenta señales normales con el paso del tiempo, como grano, desgaste y algunas manchas dejadas por cinta adhesiva vieja, como que estuvo pegada durante años, pero la fotografía nunca ha sido editada ni alterada digitalmente de ninguna manera. La verdad no sé qué pensar, tal vez pueda explicarse por un error durante el revelado, algún tipo de doble exposición accidental o simplemente ilusión óptica, pero las proporciones y la posición de la mano se ven bastante extrañas. Gracias por tomarte el tiempo de verlo, me gustaría mucho conocer sus opiniones de todos. Y luego viene una nota al final. En una fotografía de los años 80 donde aparece mi papá con sus amigos, hay una mano sujetando la cortina en el fondo que no parece... esto es parte de lo mismo que me envía aquí arriba. Y bueno, esta imagen no, pues ni qué explicación. De hecho, si te fijas aquí hay como un desgaste de cinta de la que se usaba, no, como el papel que cubre el álbum fotográfico, ¿te acuerdas? Si son de mi edad, digamos, que había un papel como con un adhesivo que dejaba las fotografías adheridas a la hoja del álbum, pues es esto. Pero sí, definitivamente esto no puede ser una deformación de la fotografía o del revelado. Yo no le veo ese sentido. Pues si tú ves algo extraño o algo que pudiera ser, pues ahí escríbenlo en los comentarios a ver qué opinas de esta fotografía. Bien, dejamos esta extraña fotografía ahorita que estamos hablando de la mano extraña que toca ahí. Vamos a ver ahora otro relato que me envía una amiga que yo quiero mucho. Nos vamos hasta Colombia, vamos a escuchar un relato de mi amiga Celes. Vamos a poner atención y yo vuelvo con ustedes. Radio Relatos, buenas noches.
Hola Armando, ¿cómo estás? Habla Celes de Colombia y te voy a hacer unos relatos. Ah, excelente amiga, bienvenida, un Mira, abrazo hasta Colombia, Celes, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo amiga. Y cuéntanos sí. amiga, ¿qué relatos quieres platicarnos? Bueno, Armando, son 3 relatos cortos de Ujú. mi hija Mercedes, la segunda. Yo tengo 3 hijas. Es la segunda la que le han pasado estos casos. El primero fue cuando ella tenía como unos 13 o 14 años. Nosotras nos repartíamos los quehaceres de la casa y a ella le tocaba lavar el baño. Y yo le dije, nena, ven a lavar el baño. Y dice, ahora lo lavo. Y el cuarto, como aquí hace mucho calor, la habitación donde ella estaba caliente. Y yo la regañé y salió corriendo a lavar el baño. Cuando fue a lavar el baño, lo lavó y enseguida se abrió el chorro y comenzó a bañarse. Y se me desmayó, pero antes de desmayarse ella gritó, ¡Mami! Y yo salí corriendo y la abracé y abrí el chorro y le enjuagué, le quité todo el jabón y mi hermana me ayudó y la sentamos en una silla y yo le daba palmadas y yo lloraba y le decía, ay nena, vuelve, nena, vuelve. Y ella ahí muertecita, de pronto ella regresó, ay ya está bien, entonces la llevamos a la clínica. Cuando la llevamos a la clínica, los médicos dicen que ella estaba bien, que tenía todo bien, que porque la habíamos llevado. No, doctora, es que ella se desmayó y yo no sé, estaba como muerta, yo me asusté. Y cuando ya la niña la tienen acá en la cama, que en observación, me dice, mami, tú sabes que cuando tú estabas con mi tía reviviendo y dándome palmaditas por las mejillas, yo estaba sentada allá en el closet donde estaba la ropa, o sea, la ropa que nosotros tenemos limpia, pero el closet Sí, no sí. tenía puerta. Ella estaba sentada sobre el palo ese y que me estaba viendo a mí y a mi hermana Ajá. reviviéndola. Y cuando ella hasta se rió y de pronto ella dice que le cayó como un viento, como algo así, pum, y la tiró otra vez en el cuerpo. O sea, a ella la agarraron una cosa fuerte y la tiró en el cuerpo. ¿Ya? Bueno, esa vez yo decía que le quería porque yo la sentía muerta fría, ya ella estaba muerta, o sea, no tenía el espíritu. Y la tiraron y ella me contó. Después otro día, ella tuvo un problema con un novio que ella tenía y ella se tomó unas pastillas. Y yo me fui a buscar a la otra chiquita al colegio. Cuando yo regreso, viene arrastrándose del cuarto, abre la puerta y me dice, mami, me muero. Anda, hermanito, yo le dije a la segunda, a la hija mayor mía, corre, hierve agua, que ella se tomó mi pastilla. Le di agua y vomitó y la llevé a la clínica. Cuando vamos llegando a la clínica, el vigilante tarde le sacó una silla de ruedas y cuando le saca la silla de ruedas, vamos entrando y viene la abuela de ella caminando, saliendo de la clínica por el pasillo con un vestido verde, así, igualita como era ella. La señora tenía 3 años de muerta. Y yo le dije, mira, ¿estás viendo a tu abuelo dónde viene? Sí, mami, sí, viene con el vestido verde que a ella le gusta mucho. Ya. Y yo entré a la clínica ya asustada. Yo decía, nena, pero tú sí viste a tu abuelo. Y dice, sí, mami, yo la vi. Yo dije, bueno, la niña iba grave, la entubaron, le dieron 48 horas de vida y salió ilesa. Ahí está viva ella. Ahora, el tercer relato de la misma hija, de esa misma Mercedita, cuando ella tuvo el niño, ella tuvo un bebé que ya tiene 10 años. Ella estaba grave y no podía tener al bebé. Entonces tuvimos que llevarla a otra clínica para que le hicieran una cesárea. Y el doctor era un médico que él era evangélico, muy creyente, el que la atendió. Y él desde que la vio me dijo que ella tenía algún problemita, me dijo a mí. Yo dije, bueno, doctor, se la recomiendo. Cuando ella le hicieron la cesárea a las 6 de la mañana del 10 de enero, él me entregó al niño y la traía ahí en la camilla y ¡pum! La niña le dio un paro. O sea, otra vez quedó muertecita. Y se la llevaron corriendo y la revivieron. La revivieron y la trajeron y estaba ahí. Yo me di cuenta, yo dije, de pronto mi hija muere hoy porque lo que le dio o sea, ella se fue, yo vi que se fue.
Y a ella le revivieron y la trajeron de vuelta otra vez acá conmigo. 3 veces, Armandito. 3 veces mi hija estuvo a punto de irse y no sé qué me la regresa. Hay algo grande y maravilloso que me la regresa. El tercer relato es esta casa donde yo vivo. Yo siempre he visto una sombra negra que tú sabes que yo te he comentado en otros relatos. Ahora, en el mes este que va corriendo, ¿no? En febrero, yo vi la sombra en el calado. Yo te mandé la foto del calado, te la mandé ahí a WhatsApp, ¿oíste? Para que la veas. En la mitad del calado yo siento que me están mirando y yo volteo. Cuando volteo, ella se queda ahí parada viéndome. Y como yo la estoy viendo, se va, pero caminando normal. Caminando y hasta que se va para dentro de la casa, no agarra para afuera. Esto ocurre solo en las noches. Veces. Esto ocurre en las noches solamente. No, en el día, eso fue en la mañana. En la mañana una sombra negra y se veía la luz del día y estaba la sombra ahí. La tercera vez que la vi también fue en la mañana en la cocina. En la cocina. Entonces, cuando yo la vi, yo le dije, ¿tú quién eres? ¿Tú qué buscas aquí? ¿Me estás cuidando o me vienes a hacer daño? Yo sentía la presencia frente de mí. Pero bueno, si me estás cuidando, dame una señal de que me cuidas. Y si no, en nombre de Jesús, vete de mi casa. Vete de mi casa en el nombre de Jesús. Como yo tengo la Biblia y yo comencé a hacer Salmo 91 y me quedé tranquilita porque esta es mi casa, Armando. ¿Para dónde me voy a ir yo? Desde ese día no la he visto más. Desde ese día que le hablé. ¿Ya? Yo vivo aquí sola con mi hija y no puedo apagar todas las luces de la casa. Tengo que dormir con una luz prendida para que la casa no se vea tan oscura. Porque cuando está oscura, ahí sí veo ese señor negro con ese sombrerón. Pero a media luz, con claridad, no sale. No sé en qué consistirá eso. Tengo entendido que esto te pasa desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya, eso ya hace rato. Y no en esta casa. Donde quiera que vivimos está la sombra. Ya yo he vivido en varias casas. Yo no sabía, yo no coordinaba, pero cuando yo comencé a escuchar tu programa, que comencé a escuchar los relatos, porque me llamó la atención, entonces fue que yo vine a caer en cuenta de esa presencia que había, no en la casa donde yo estaba, sino a todas partes donde yo he vivido. En Medellín, en otra ciudad, la he visto esa sombra. Y ahora la vi, primera vez que la veo este año. No sé, Armandito, qué será eso, si me cuida. Mis papás están muertos, no sé si serán ellos. La verdad es que así temor no me produce, pero de todas maneras yo me asombro porque es una cosa impresionante. Claro, agua bendita no has puesto o algo, o llevado un padre o qué sé yo. Bueno, Armando, yo sí tengo agua bendita. Tengo un tarro en spray que me regalaron. Ajá. Y yo siempre lo riego por toda la casa, en todos los rincones, y trato de tener la casa limpiecita, organizada. Y de todos modos se aparece. Y de todos modos se aparece, sí, se aparece. Yo le digo a la niña que hay que recoger todo, no dejar basuras, y de todos modos se aparece. Y no sé si es algún espíritu de ruina, Armando, porque la verdad es que la plata se me vuelve nada. Y antes de ayer yo compré un numerito para ganarme lo que necesitaba el dinero y bueno, ya quedó ahí. Y yo lo voy a comprar. El día que no lo compré, que fue antes de ayer, lo compré 2 días seguidos y el día que no lo compré salió. Yo no sé, la verdad es que eso es una cosa rara, Armando. Y a mí me gusta comentarlo en tu programa porque yo sé que hay personas que sí, que dan testimonio de que eso es verdad, de que eso es una cosa que no la estamos inventando y que la vivimos día a día. Bueno, Armando, es todo lo que te quería platicar esta vez. Pues muchísimas gracias, amiga, te agradezco mucho que hayas compartido tu aporte aquí en este nuevo programa. Muchísimas gracias, que pases buenas noches. Buenas noches, Armando, y buenas noches a tu hermoso público
y espero que sigan contando sus anécdotas y sus vivencias. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo hasta Colombia. Bien, ahí está lo que nos compartió nuestra amiga Celes. Amiga, gracias. Un abrazo con mucho cariño para ti. Hasta allá, hasta contigo por habernos compartido esto. Y bueno, dejamos Colombia y nos vamos aquí a mi zona, aquí en mi país, para algo que nos compartieron, que bueno, hubiera sido genial un audio de WhatsApp porque el relato es un tanto extenso, grandecito, pero vamos a ver qué dice. Dice así: viví en una zona que podría considerarse relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un encuentro bastante extraño en la madrugada. Yo había trabajado durante mucho tiempo atrás de noche, así que era común regresar a casa a esas horas. Aquella vez un compañero del trabajo me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su propia ruta, pero desde el momento en que bajé del auto sentí que alguien me observaba. Estaba sobre la avenida a una calle de la gasolinera. Para llegar a mi casa tenía que cruzar la avenida y atravesar un par de calles. Una de ellas estaba rodeada prácticamente solo por parques. El problema era que casi nunca funcionaba el alumbrado público de esa zona. Cuando cruzaba las calles, la luz más cercana provenía de una calle más adelante, donde había una pequeña escuela con lámparas exteriores propias. Del otro lado, la única iluminación fuerte venía de la casa de un señor que, alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana, abría una ventana para vender jugos, sándwiches y tortas. Pero ese día el señor no había abierto temprano. Como no había mucha luz, me quedé parado donde estaba, observando hacia el parque. De un lado había muchas bancas techadas y cruzando la calle una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba mirando desde la cancha. Me quedé bastante tiempo observando hacia allá. Entre la oscuridad creía distinguir sombras moviéndose. Parecían personas usando capuchas o sudaderas, porque no se alcanzaba a distinguir cabello ni rasgos, solo siluetas oscuras, muy parecidas entre sí. Después de aproximadamente media hora mirando desde lejos, noté que aquellas sombras comenzaron a moverse más hacia el fondo y ya no hacían por agacharse tanto. Esperé todavía unos minutos más. Poco después vi cómo finalmente se encendía la ventana del señor que vendía jugos. Esa pequeña luz me dio algo de tranquilidad. Saqué mis llaves y las dejé listas en mano por si tenía que correr o entrar rápido a la casa, y crucé el parque pegado del lado contrario de la cancha. Cuando al fin llegué a mi casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Alrededor del mediodía me despertaron alarmados cada uno de esos periódicos locales sensacionalistas. En la nota mencionaban que en la cancha de básquetbol había aparecido un cadáver quemado. Debido al estado en que quedó el cuerpo, en ese momento ni siquiera sabían si se trataba de un hombre o una mujer. Con el tiempo pensé que quizá pude haber tomado otra ruta y evitar pasar por ahí, pero honestamente una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha. Sentía que, manteniéndome a cierta distancia, todavía tenía oportunidad de correr si algo ocurría. Lo más inquietante vino después. Esa misma semana, mientras mi familia comentaba lo que yo había visto y lo que yo había pasado en la cancha, un amigo de mi primo me contó algo todavía más aterrador. Según él, esa misma noche había visto cómo quemaban a una persona ahí mismo. En su versión, regresaba borracho de una fiesta y ya no había transporte público para volver a su casa, así que decidió dormir un rato en el parque. Del lado contrario, por donde yo llegué, había una zona donde llevaban años abandonados varios vehículos. Como una de las combis no tenía puerta, decidió meterse ahí para descansar un poco. La combi quedaba de espaldas a la cancha de básquetbol y frente a una cancha de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada comenzó a escuchar gritos y gemidos mientras dormía. Pensó que quizá era una pareja que había ido al parque, así que se asomó por una de las ventanas de esta combi. Entonces lo vio todo.
Alrededor de la víctima habían varias siluetas rodeándola. Nunca quedó claro si él gritó al darse cuenta de lo que estaba pasando, pero contó que hizo ruido accidentalmente y enseguida escuchó voces que gritaban algo como «vayan por él» o «sigue él». Ay, en cuanto bajó de la combi salió corriendo. Corrió varias calles por la avenida hasta llegar a Periférico y desde ahí buscó la manera de regresar a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí deja una sensación muy extraña pensar que algo brutal ocurrió tan cerca de donde él vivía, en una zona pequeña y donde normalmente nunca pasaba nada. Pues paranormal a lo mejor lo que sentiste que fue extraño, esa sensación que te avisaba. Pero el terror que viviste, pues por supuesto que sí, y más terror la persona que se quedó. Bueno, pero ¿quién se duerme también en una combi a estas alturas como está la inseguridad? ¿A que te figuras que estas personas que estaban haciéndole eso al cuerpo son lo que estamos pensando tú y yo en este momento, que actualmente desafortunadamente hay mucho en este país? Bueno, gracias por compartir esto y nos vamos a otra vivencia. Una querida amiga, que ella es de Tepic, vive en Guadalajara también, me cuenta un relato, así que vamos a escucharlo. Vamos a poner atención y yo vuelvo con ustedes. Recuerda, esto es Radio Relatos de Medianoche. Hola Armando, buenas tardes, buenas noches a todos. Les quiero platicar de una nueva experiencia que tuve. Es en una casa donde yo he estado yendo a trabajar. Como bien sabes, soy enfermera, me dedico al área de la salud y también soy ama de casa. Anteriormente ya había platicado otras historias. Esta me acaba de pasar hace unos días, de hecho. Platicando con una compañera de prácticas, le comento que de esta casa, pues donde estoy yendo, con un señor geriátrico de 94 años, que se llama Miguel. Desde la primera vez que yo fui fueron nomás como 6 horas, o sea que fueron relativamente pocas horas, porque nomás me la había enfocado en el señor. Entonces pues no había recorrido la casa ni nada. Entonces sí me había percatado de que había una sensación extraña, pero pues yo me enfocaba más bien a mi paciente, ¿verdad? Entonces sus necesidades de mi paciente, y no me había puesto a analizar bien todo a mi alrededor. Entonces como nuestras horas nuestra jornada laboral es muy larga, es de 12 horas, entonces tenemos que desayunar ahí, tenemos que comer, nos dan un área como de una terraza donde nos dicen que podemos ahí tomar nuestros alimentos. Cuando ya acabamos de darle al señor, nosotros nos bajamos abajo, que es como un tipo terraza, porque te digo que es una casa como de 3 pisos, pero no exactamente tienen los niveles. Es como una arquitectura moderna donde no ves el techo, o sea, subes las escaleras y es otro nivel, y subes otras escaleras y está otro nivel. De hecho, la casa tiene como un tipo, no es un tipo, más bien es un elevador muy viejo, de los años, no sé, 50, 60, porque me comenta el señor que sí es muy viejo el elevador. De hecho él lo comenta así como que primitivo, donde tienes que estar píquele a los botones para que pueda funcionar. Entonces ese es para que como el señor está en silla de ruedas, puede caminar un poco, pero no tanto como para bajar escaleras, pues por ahí lo bajamos. Cuando quiera ir a platicar o distraerse un rato, lo podemos bajar por el elevador. Entonces yo ya había acabado de darle a desayunar al señor y me bajé yo sola a desayunar. Eso lo cuento pues para que sepan el contexto de la casa y cómo es la casa y eso. Es una casa pues muy bonita. Entonces la primera vez que les comento que fui, pues no examiné bien la casa. La segunda vez sí fui ya a 12 horas y me tocó desayunar sola. La señora se había ido porque nomás viven ellos dos solos, la señora y el señor, y la señora se había ido a hacer su mandado. A mí me comentó, ¿sabes qué? Puedes darle a desayunar al señor porque yo no estoy. Aquí te dejo la comida y todo, bla, bla, bla. Ya le llevé a desayunar. Acabó, me bajé yo, desayuné, le dije que pues iba a desayunar un rato, que se ocupaba algo. El señor me dijo que no. Entonces pues les digo que este señor no se puede mover rápido. Ya tiene 94 años
y pues no se puede mover rápido, muy lento, y aparte pues ocupa su andadera o su silla de ruedas. Bueno, eso es para que sepan que pues el señor no pudo haber sido. Entonces yo me bajé y le estaba platicando a mi compañera de trabajo que pues se me hacía muy rara la casa porque tiene unas persianas muy largas. Le digo que estamos como en una tipo terracita donde nos dejan desayunar y hay todo, hay lavabo, hay refrigerador, microondas, hay un microondas que podemos utilizar. Entonces yo estaba platicándole antes de desayunar, que escuchaba ruidos y que se me hacían feas esos arlequines. Yo más o menos sí sabía que era un arlequín, no más que no su historia bien no la sé, su cultura. Entonces le dije, te voy a mandar un video para que veas que esos monos están muy feos. Y cuando yo le tomo el video, escucho, cuando yo estaba tomándole el video a los monos, yo quería examinar otra parte de la casa, pero a la vez como que me daba miedo el sentir que estaba sola, observada, no sé. Me sentía observada, pero yo sentía como que algo me observaba. Entonces empecé a tomar el video, pero ya cuando iba a tomar a otra parte de la casa, escuché que se prendió el microondas. Y en ese momento pues ya no pude explorar la casa y me dio mucho miedo y por eso dejé de filmar. Pero es lo extraño de que como yo al dejar de filmar se escuchó el ventilador, o será porque no querían que yo explorara la casa. Ok. Y mira, también lo raro y lo feo, pues yo ya estoy acostumbrada, pues se podría decir que acostumbrada y no, porque pues sí me da un poquito de miedo todavía, pero cuando yo me pongo a analizar todo esto, comiendo, desayunando, yo escucho que me hablan. De hecho también tengo un audio donde le mando a mi compañera que le comento de los monos esos. Le digo, mira, ahorita te estoy platicando eso y se escuchan las persianas. En lo que yo le decía, lo platicaba pues de la situación, las persianas se movían más, como que entraba más aire y pues por lo tanto pues se movían más las persianas. Y escuchaba que me decían Mayra, pero una voz, eso es lo raro pues también de que era una voz, yo la escuchaba como voz femenina, que me hablaba Mayra, y pues yo ya sabía, o sea, yo ya sé que me quieren, o sea, que me quieren decir algo o quieren llamar mi atención. Entonces pues yo no les ponía atención, yo seguía platicando con mi amiga. Ya sabía que eran este tipo de entidades, no sé si tenga algo que ver los muñecos, más bien sí sé que algo tienen que ver. Entonces yo no les hacía caso, y como no les hacía caso y seguía platicando con mi compañera, me pellizcaban en las costillas, como para llamar mi atención. Y como yo no me quería ir porque todavía no desayunaba, no acababa de desayunar, me seguían pellizcando y hablando de Mayra, y me hacían así como que para que me diera miedo, porque se oía la voz Mayra, así como tenebrosa, para que a mí me diera miedo y agarraran, porque de esa forma se alimentan. No sé si te había comentado, porque yo he visto que así se alimentan ellos, del miedo. Entonces le hacían tenebroso para que a mí me diera miedo, pero pues no me daba así que digas mucho miedo, porque yo en mi pensamiento yo decía, ellos quieren llamarme atención porque saben que es algo raro y quieren que a mí me dé miedo y quieren agarrar mi energía. Entonces menos les ponía atención. Y así pasó, pero sí se escuchaba. Sí me daba un tipo de temor, pero no mucho, porque yo sentía que no tenía que tener tanto miedo por lo mismo, para que no agarraran mi energía. Entonces no me daba, sí sentía temor, pero a la vez me daba así como que coraje, porque no me dejaban hacer mis cosas. Soy de Guadalajara, Jalisco, y pues muy interesada en que la gente escuche soy Mayra Azucena, muy interesada para que la gente escuche mi historia. A ver qué tal les parece. Amiga Mayra, muchísimas gracias. Ella ya ha estado participando mucho en este espacio y también en el de Obsesionado con el Terror. De hecho, en la emisión pasada nos dio una vivencia. Besos a ti, amiga, gracias por compartirnos esto. Y bueno, dejamos acá esta ubicación y nos vamos con otro relato que me enviaron,
que han estado bien activos estas ocasiones, estos días. Digo, a pesar de que pues todo lo que ocurrió en el canal, que tuve que retomar todas las grabaciones y toda la ambientación, a cambiarla. Y bueno, hubo tiempo de juntar información y vivencias del público. Gracias de antemano, amigos, muchas gracias. Y bueno, vamos a esto que nos cuentan aquí. Dice: la casa de mi abuelo tiene algo y no sé explicarte qué es, a ver si alguien de la comunidad sabe. Pero bueno, durante años han pasado cosas que nadie en la familia han podido explicar. Mira, te cuento, varias veces hemos escuchado pasos en el techo, puertas azotándose en plena madrugada o el sonido de alguien limpiándose los pies en la alfombra como si acabara de entrar a la casa después de caminar por la calle. Una de las experiencias que más recuerdo ocurrió cuando varios de mis primos nos quedamos a dormir en el antiguo cuarto donde antes dormían mis tías y mi mamá. Esa noche todos despertamos entre las 2 y 3 de la mañana. Lo que nos despertó fue un sonido de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. Recuerdo abrir los ojos y ver a uno de mis primos sentado en la cama mirando fijamente hacia el centro del cuarto. Los otros apenas se estaban levantando cuando el sonido cambió. Ya no parecía alguien arrastrando los pies, eran pasos pesados. La puerta del cuarto estaba completamente cerrada. Aún así, los pasos siguieron avanzando, como si algo hubiera atravesado el cuarto y salido hacia el pasillo. Escuchamos claramente cómo recorrieron la casa hasta llegar a la entrada principal y después se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Segundos más tarde, un azotón tan fuerte que todos terminamos completamente despiertos y aterrados. Mis primas y mis tías aseguran haber vivido cosas todavía peores. Mi mamá cuenta que una vez estaba trabajando sola en el despacho de mi abuelo. Detrás de ella había una ventana que daba al patio. Mientras estaba en la computadora comenzó a escuchar pasos detrás de ella. Dice que el ambiente se volvió helado y de repente que en el monitor empezó a distorsionarse y como cuando acercas un imán a una pantalla vieja. Del susto salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos si alguien había entrado al patio. Cuando salimos encontramos huellas de pies descalzos marcadas en el lodo justo enfrente de esa ventana. Mis primas también cuentan algo parecido. Estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir muchísimo frío dentro del cuarto. De repente, el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo y llorando y llamando a todos en casa. Cuando revisamos, no había nadie. Lo extraño fue que en el escritorio estaba muy lejos de... Lo extraño fue que el escritorio estaba muy lejos de donde normalmente estaba colocado. Era un mueble enorme y pesado, todavía como para que mis primas pudieran moverlo por sí solas. Tiempo después mi abuelo nos contó algo que todavía nos dejó más aterrados. Cuando construyeron la casa encontraron restos humanos enterrados en el terreno. Según recuerda eran huesos de un adulto de baja estatura y algunas partes del tórax parecían estar cortadas o fracturadas de manera extraña. Mi abuelo vive en Cholula, un lugar donde ocurrió la famosa, bueno, no puedo decir esta palabra, pero voy a... Ahí está. La de Cholula durante la llegada de los españoles. Él siempre ha pensado que esos restos quizá pertenecían a algún choluteca muerto durante aquella época. También nos confesó que los trabajadores nunca reportaron el hallazgo. Temían que el gobierno les quitaran el terreno si descubrían restos arqueológicos humanos, así que simplemente se deshicieron de los huesos y continuaron construyendo la casa. Desde entonces, en la familia siempre quedó la duda de si lo que ocurre ahí viene en relación con lo que encontraron enterrado ahí abajo en la propiedad o es otra cosa. Bueno, ¿qué decir de este relato, amigo? Yo creo, porque esto que ocurrió, esta que mencionas de Cholula, no fue 1 o 2 personas, fueron muchas. Así que si encontraron una persona enterrada, tenlo por seguro que a lo mejor iban a encontrar más, que había más. Lo que nos ha contado nuestra amiga Blanca Camarena, de allá de, ¿cómo se llama su ubicación? Jocotepec,
de los restos que están ahí, el oro enterrado, las casas abandonadas, los espíritus que se aparecen por allá. Sí creo que haya más cuerpos ahí, así que vaya, interesante vivencia. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, amigos, vamos ahora con una última vivencia. Esto es una llamada telefónica que tengo de una amiga, Concepción Izquierdo, que nos ha contado ya algunas otras vivencias también en mi otro espacio, así que vamos a escuchar esta llamada. Recuerda, esto es Radio Relatos de Medianoche. Vamos a poner atención y yo vuelvo con ustedes. Hola Armando, buenas noches. Soy Concepción Izquierdo. Te hablo de aquí del municipio de el Estado de México, del Estado de México. Y quiero hacerte un relato acerca de un terreno que tiene como una mala energía a partir de que mataron al dueño de ese terreno. Estoy hablando del estado de Guanajuato. Perfecto, querida Concepción, un gusto saludarte, bienvenida. Ya por fin se me hace escuchar tu relato y escucharte tu voz ya después de tanto tiempo que tienes ahí saludando en el chat del canal de la radionovela y Radio Relatos. Bienvenida, amiga. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Vamos a empezar con eso del terreno. A ver, cuéntanos. Pues mira, ese terreno lo compró mi abuelo hace muchos años, estoy hablándote de unos 100 años aproximadamente, más o menos. El dueño de ese terreno se llamaba Librado. Tenía 2 sobrinos que por envidia y quererse quedar con ese terreno, asesinaron al señor en el camino justo frente del terreno. No había bardas, no había luz, no había nada, lo que es un rancho despoblado, árido, sin luz, drenaje, o sea, completamente casi virgen ese municipio de Guanajuato, ese rancho de Guanajuato. Amiga, ¿cómo le quitaron la vida? ¿Cómo fue? ¿Qué le hicieron? Pues mira, vas a ver que estaban ellos tomados y el señor está parado enfrente de su terreno y lo apuñalan. El señor trastabilla, camina un poco herido y cae, se desvanece ya muerto el señor. Bueno, a partir de entonces llega mi abuelo y a ese terreno. Lo compró, no sé a quién se lo habrá comprado, si al dueño o a los sobrinos, pero esa es la historia de ese terreno. Bien. Bueno, pasa el tiempo y la hija de mi abuelo, mi tía, llega un día ya con una niña en brazos y decide quedarse ahí por quedarse en casa de su papá. Se quedan afuera en la huerta, donde había abajo de un aguacate, porque tenían aguacates, guayabas, ¿cómo se llama? Era una huerta muy grande. Sí. Y deciden quedarse afuera porque hacía mucho calor adentro del cuarto. Bueno, pues se quedan abajo del aguacate y al día siguiente llevaban una niña de aproximadamente como de 8 meses o 1 año de edad. Al otro día la niña amanece muerta y nadie se explica cómo, porque la niña estaba sana. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, cuando su madrina de bautizo, que se acostumbra ya, está cambiando a la niña para ponerle su trajecito mortuorio, se van dando cuenta que en sus arquitas de las axilas tenía 2 colmillos. Revisan su otra arquita y tenía 2 colmillos, así, la barca de 2 colmillos, tal cual una película de terror, así como vampiro. Bueno, en sus tobillos 2 colmillos. Pues entonces dijeron, esta niña fue una bruja quien la mató. Oye, una pregunta, recuérdame, ¿dónde dices que la encontraron tirada? No. Ellos se quedaron durmiendo abajo de un aguacate porque adentro en el cuarto hacía mucho calor. Y ellos, pues, era muy común que ellas se quedaran afuera de su huerta porque estaban abajo de un aguacate y ellos se quedaron durmiendo ahí, mi tía, su esposo y la niña. Ok, adelante. Sí. Bueno, pues, mamá, eso fue una. La segunda, que mi tía, prima hermana de mi mamá, siendo niña, se aparece ahí el hombre polilla. Anda pues. También eso, mamá, una noche ella se queda dormida con sus papás
y al despertar ve que no está con su abuelita, porque ella acostumbra a quedarse con su abuelita, y dice, no, pues yo me voy con mi abuelita. Se para y se va a su cuarto de la abuelita, y adentro del cuarto de la abuelita metían ellos las gallinas, porque pues era muy común allá que los coyotes se comieran a las gallinas, los animalitos. Pues lo resguardaban adentro en su cuarto. Se mete porque pues no había puertas, nada más cortina. Se mete y empieza a buscar a su abuelita. En eso despierta la abuelita y empiezan las gallinas a revolotear, a cacarear, sin luz eléctrica ni nada, pues ellos en la oscuridad. La abuelita viendo cómo acallar a sus gallinas y todo, sale para afuera al patio para ver para ver un poco de luz, y se van encontrando frente al hombre polilla, así parado tal cual, con unas alas grandes. ¿Esto sucedería cuando, como por los 60, 70, algo así? Más o menos, sí, exactamente, más o menos en los años 60. Ajá. Sí, y pues te digo, ahí no había luz eléctrica. Ajá, ese es el tercer suceso que estuvo ahí en ese terreno. Ajá. Y el siguiente que te cuento que pasó ahí también, en vacaciones de verano, mi mamá nos acostumbraba a llegar de vez en cuando, era muy de vez en cuando, cada 5 años, cada 4 años. Íbamos a visitar a la familia. Bueno, pues tengo un hermano que, él veía así cosas, por naturaleza ya. Ajá. Él veía cosas sin querer y estaba parado afuera, justamente donde habían asesinado al señor. Había una reja hecha de troncos. Sí. No había puertas. Él parado, viendo pues las estrellas, porque allá se ven muy bonitas las estrellas en Guanajuato. Estaba viendo así para afuera, estaba todo oscuro, la noche, los grillos, y de repente ve que viene un bulto luminoso, ajá, fosforescente, así plateado, sobre el espacio, así caminando, desplazándose hacia él, y él se queda así sorprendido, y al justo momento, en el lugar donde cae el señor librado muerto, uh-huh, ahí desaparece la figura. Okay. Mi hermano se queda sorprendido y dice, ay, ¿qué pasó? Fue el tercer suceso. Sí. Ahora, lo que a mí me pasó ahí, que te digo que fue del ropero, justamente yo tenía aproximadamente como 10 años y el cuarto estaba largo, haz de cuenta como unos 6 metros de largo el cuarto, había 2 camas y el ropero estaba pegado a la pared, ajá, justamente donde había caído el señor fallecido, pero él por la parte de afuera, ¿no? De la calle, pero ahí estaba el ropero, a esa altura. Ajá, sí. Bueno, pues yo bien contenta de que estamos de vacaciones, me dice mi mami, tiende las camas y ahorita nos alcanzas ahí en la cocina. No, pues yo ni tarda ni perezosa. Me estoy tendiendo mis camas, cuando de repente doy la espalda, Armando, tocan el ropero como si fuera una puerta. Ajá. O sea, alguien dentro. Ajá, alguien dentro del ropero tocó para afuera, como diciendo, ábranme la puerta, pero no había nadie. Ajá. El cuarto se me hizo eterno. Ahorita te lo estoy contando y se me pone la carne de gallina porque, en serio, eran las 8 de la mañana. Uh-huh. No era noche. Sí. No. Yo salí del cuarto, pero ni sin voltear para atrás, y eterno se me hizo ese lapso para salir. Ajá. Porque fue algo tremendo para mí, claramente como si fuera una puerta que alguien quisiera entrar. Ajá. Me tocaron así el ropero. No. Fue algo que en serio todavía me acuerdo. Y digo, qué bueno que fue a las 8 de la mañana, porque si es a las 8 de la noche, pues me infarto. No, pues claro. A ver, recrea otra vez la escena. Estabas en tu cuarto. ¿Qué tan cerca del ropero? ¿Qué te diré? A 3 pasos del ropero, porque la cama estaba justamente pegada así, a unos 3 pasos del ropero. Después la otra cama estaba a unos 5 pasos. Y yo estaba, esa cama que estaba yo tendiendo era la que me faltaba, era la que estaba pegada al ropero. Uh-huh.
Y yo dando la espalda al ropero fue cuando tocaron la puerta. Y en el cuarto tú estabas sola. Estaba sola, sí, sola, completamente sola. Ok. Oye, antes de que continúes, amiga, ¿ustedes ya tenían antecedentes o ya sabían que por esa partecita había fallecido este señor Librado? Sí, porque te digo que ese terreno lo compró mi abuelo cuando mi mamá pues era una niña. Ajá. Entonces tú Y ya siempre, sabías toda esa historia de que ahí estaba. Yo ya sabía toda esa historia, sí, bien, sí. adelante. Y siempre mi mamá nos amenazaba, ahora vamos a ir a Guanajuato a ver si no se les aparece Don Librado. No, eso no. Ya en la noche, yo nada más así, pues ya vamos a dormirnos todos, pero pues todos en grupo y en conjunto, y luego de que me pasó lo del ropero, pues con mayor razón ya no me quedaba sola yo en ningún lado. Ajá. No, pues me imagino, ¿cómo no? Oye, ¿y le contaste a tu mamá? ¿Qué te dijo? Pues sí, eso exactamente, que fue Don Librado. Porque, y te digo que ya a varias personitas ya les había pasado de la familia. Ah, sí, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos a quién más. Bueno, pues hasta ahí, nada más te cuento de Don Librado, pero déjame contarte, aparte de esto que también pasó en ese terreno, Ajá. Fue un suceso, así que muy tremendo para la familia, porque un tío mío, este es un testimonio de un tío mío que él iba al norte a trabajar, a Estados Unidos, de indocumentado. Sí. Venía, hacía su dinerito, regresaba, trabajaba sus tierras, la huerta que te digo, y se volvió a ir. Uh-huh. Y para desgracia, ahora sí que fue, ese sí estoy muy presente, que fue en 1990. Se fue mi tío con la a trabajar, uh-huh, con la esperanza de juntar un dinero y regresar. Pues fatídico fue porque pues se les ocurrió irse en un carro pipa, y no sé quién les hizo la mala broma de cerrar el carro pipa. Cerrarlo por arriba, así. Ya, okay. Ellos iban tres personas. Entonces le hicieron no sé si fue una mala broma, no sé si fue no sé qué habrá pasado, pero le cerraron. Ajá. Y como era época de verano, ya ves que ahí el calor pues es tremendo. Sí, sí. En un carro pipa, pues imagínate, es más tremendo. Pues cuando abren el vagón, para inspeccionar, para llenar lo que tú quieras, ajá, van descubriendo los tres cuerpos integrados como si fueran plastilina, de tanto calor que hacía. Así literal, integrados los tres cuerpos de las tres personitas que iban ahí. Como fundidos, digamos. Exactamente, fundidos exactamente por todo el calor. Y pues solamente lo reconocieron por las ropas que llevaban, y porque un muchacho llevaba entre sus ropas, su mochilita, ajá, porque nada más acostumbraban llevar su mochilita, la dirección a donde iban a escribir para las cartas. Pues ahí empezaron a hacer las investigaciones, localizaron a los familiares, y lo único que fueron a hacer mi familia fue ir a reconocer la ropa de mi tío difunto. Ajá. Vinieron aquí a México, ellos vinieron aquí a México, y te digo que eso fue en el 1990 porque lo tengo bien presente, porque mi hija tenía 8 meses cuando ellos vinieron. Ajá. Y pues Oye, vinieron a reconocerlos. Una pregunta, y bueno, ajá, dices que alguien le cerró ahí. Cuando se dieron cuenta que fue esa persona, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? No se sabe, Armando, no se sabe qué fue lo que pasó, quién lo cerró. Te digo, una mala broma, no sé, pero sí, eso fue lo que pasó. Sí. Y te digo que pues no vinieron a recuperar cuerpos, lo que vinieron fue nada más a reconocer la ropa de las personas, porque los cuerpos integrados como plastilina, así literal. Qué pena. Sí, pues para ahora que te digo esto, es ¿por qué? Porque estuvimos yendo de visita, no dejamos a la familia. Ajá. Fuimos de visita, y tengo una hija la que te mencioné hace rato, que tenía 8 meses. Sí, sí. La llevé cuando ella tenía 16, 17 años. Fuimos. Nos quedamos ahí 8 días, y mi hija
mi bebé que llevaba de 8 meses y yo nos quedamos en un cuarto con una prima. Ajá. Bueno, pues un día me dice, mamá, digo, ¿qué, cielo? ¿Qué crees? Digo, ¿qué? Anoche había un señor parado ahí en los pies de mi cama. Ajá. Digo, ¿cómo que sale? Digo, ¿no era mi tío? No, mamá, no era el señor, no era el esposo de mi tía Mago, dice, porque yo lo hubiera reconocido, dice, era un señor. Digo, mira, le digo, no me quise quedar con la duda, y le digo, oye, amor, le digo, ¿y cómo era ese señor? Ujú. Dice, pues mira, mamá, dice, era un señor un poquito más alto que tú, Ajá. morenito, traía su camisa a cuadros, de manga larga, Sí. y se veía con su cabeza agachada, triste, viendo así como para el ropero. Cuando me dice eso, Armando, era mi tío, no te voy a decir su nombre, pero era mi tío el que falleció en el vagón. Y mi hija no lo conoció. Ajá. Ajá. ¿Y qué hiciste Ella tú no lo conoció. cuando te dijo? Pues, como ahorita mira, me está temblando todo el cuerpo, Ajá. porque era mi tío. Él acostumbraba así vestir, y sí, literal, era un poco más altito que yo. Yo mido unos 50, él ahora me veo como unos 60. Sí. Morenito, y era su costumbre vestirse así, manga, cuadros de manga larga, botas, vaquero, mi tío. Y estaba ella triste porque él ahí dejó a su esposa y dejó a sus hijos en ese cuarto. Sí. Pues sí, mamá, esas son las historias que te quería contar y, mamá, porque, bueno, mamá, Sí. son relatos reales, son relatos reales tú que te eres estoy contando. de niña, vives o vivías en algo de así como de pueblo y esas cosas, ¿verdad? Ahí hay muchos sucesos de brujas y eso, ¿verdad? Mira, pues que creo que yo soy aquí del Distrito Federal, Ajá. pero mi mami era de Guanajuato. Ahí hay muchas, pues muchas historias. Y pues a mí siempre me ha gustado todos estos temas de terror. Y sí me contaban buenos cuentos. La verdad, tengo algunos otros que muy, muy, muy buenos cuentos que me contaba mi mami. Ajá. Y pues ya de a poco a poco te los iré contando, porque muy, muy buenos cuentos no cuentos, sucesos reales. Porque también ella me decía, no, hija, no son cuentos, yo lo viví, yo no te estoy contando cuentos. Bien, no, pues será un gusto poder escucharte una vez más, amiga. Entonces tenemos una cita, ¿de acuerdo? Perfecto, señor Armando. Muy bien. Le agradezco mucho y espero que les guste mi relato. No, al contrario, gracias, amiga. Concepción, un abrazo hasta contigo. Concepción Izquierdo. Concepción Izquierdo, bienvenida. Perfecto. Recordaré ese nombre, Concepción Izquierdo. Bien, amiga, pues muchísimas gracias por tu vivencia. Te mando un abrazo hasta donde estás y que pases buenas noches. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias, Concepción Izquierdo, por compartirnos esta vivencia. Y bueno, amigos, desafortunadamente, como cada programa, tenemos que decir adiós. Ya esta es la segunda emisión, por fin poco a poco vamos a ir llenando este espacio de más relatos y vivencias como ya habíamos cumplido un año y mira nada más lo que vino pasando, pero no pasa nada con este nuevo formato que espero que les esté gustando, les esté atrayendo y les esté, no sé, interesando un poquito más para que se animen a contar sus vivencias y que vean que pues sí, efectivamente hay una persona detrás de esto. Pero no pasa nada, nosotros continuamos con nuestro contenido. Así que, amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Radio Relatos de Medianoche. Espero que hayan disfrutado de esta noche tanto como yo. Gracias a todos ustedes que me enviaron sus audios, también a los que me llamaron para entrevistarlos, por supuesto a los que se suscribieron y a ti que estás escuchando este video. Gracias por permitirme acompañarlos esta noche desde cabina, su amigo y servidor Armando Morales. Se despide de todos ustedes deseándoles dulces sueños. Nos escuchamos, amigos, en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Hasta la próxima y que el terror los acompañe.